Bueno, perfecto, ya estamos grabando y estoy súper encantada de estar compartiendo esta tarde con Graciela Cabello, porque, bueno, ¿hace cuánto, Graciela, que no nos vemos, que venías con esta idea, ¿no? Contame, por favor. Sí, me acuerdo mucho. Creo que ya pasaron casi 2 años. ¿Te acuerdas que te dije, Débora, traigo una idea? Tengo varios como historias, puntos, conceptos, y me acuerdo que cuando te lo platiqué, y pues ya pasaron casi 2 años del primer encuentro, ¿verdad? Que te conté esta idea del libro. Exactamente, exactamente. Bueno, contanos para que te conozcan qué es lo que haces, a qué te dedicas y después ya vamos a entrar de lleno en el libro. Claro, con gusto. Miren, pues yo me dedico a ser coach ejecutivo y consultora de desarrollo humano e innovación, y pues parte de mi trabajo es acompañar personas a que desarrollen su talento, a que encuentren espacios de mayor plenitud, y pues eso principalmente es lo que hago. Me encanta el tema de creatividad, también me gusta mucho pintar, me gusta mucho todo el tema de innovación. Entonces mezclo estas dos pasiones que tengo por ayudar a la gente y cómo aplicar la creatividad en el desarrollo de uno mismo, porque al final del día la creatividad se puede usar en el arte del diseño, de la transformación interior. Entonces a eso me dedico y me encanta porque estamos compartiendo. Yo soy de México, soy de Monterrey, México, entonces ahorita justo platicábamos con Débora de eso, de que es muy enriquecedor conocer distintos puntos de vista de otros países, así que... Exactamente, estamos aquí desde México, desde Israel, compartiendo que Graciela acaba de lanzar, ¿no? Hace ya muy poquitito que lanzó su primer libro. Sí, justo, Débora, déjame se los muestro, aquí lo tengo, se llama El arte de diseñar puentes para la vida. Exacto. Y pues cómo surgió toda esta idea, porque me acuerdo cuando platicábamos, Débora, desde el concepto, la metáfora, y les cuento pues que a mí me gusta pintar. Ahorita no me traje el cuadro, fíjate, me lo hubiera traído, pero me puse a pintar también la portada del cuadro y toda la onda. Exacto. Te iba a pedir que la mostraras justamente. Sí, ahorita a ver si se los llevo en un tiempito, pero todo esto empezó a mí me encanta Van Gogh, entonces por ahí tomé la inspiración. Todo esto empezó porque la metáfora de puentes, porque muchas de las cosas que yo escucho en coaching, por ejemplo, y de lo que me ha tocado a mí vivir o acompañar a otras personas, son retos comunes, o sea, que pasamos como seres humanos, es decir, todo el mundo necesitamos tomar una decisión. En algún punto de nuestra vida las emociones hacen ahí su trabajo, ¿verdad? Y cuando no las gestionamos, empiezan a jugarnos en nuestra contra, cuando no sabemos, oye, ¿qué hago con la emoción? Es más fuerte que yo. Entonces es otro de los retos que trabajamos en el libro. Las creencias limitantes tan famosas que las hemos escuchado por ahí, Débora, también te he escuchado hablar de este tema. Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo agrupé el libro? Primero hice 10 principales retos, como esto que les cuento, y algo que le agradezco mucho a Débora, que yo tenía como todas las ideas, y me acuerdo mucho cuando conversábamos, yo lo tenía como en pasos, ¿no? Digo, primero es este paso y luego es este paso para acompañar a las personas. Y me dice, ¿por qué no lo haces una metodología? Y yo, buen punto. O sea, yo lo quería como pasos en una historia, pero dije, si lo hago por metodología es mucho más sencillo seguir cada reto. Entonces, pues, yo creo que acabamos la sesión y yo ya me puse a trabajar me dejó la curiosidad. Me encanta aprender y crear cosas nuevas. Y pues lo hice como metodología. Entonces, cada capítulo vas a ver una metodología que te va a llevar al trabajo interior. O sea, te va a guiar por pasos para que tú mismo puedas aplicar el cómo manejes cada uno de estos retos, que yo le estoy llamando puentes, que te van a llevar al siguiente punto en tu vida. Excelente, me encanta porque es cierto que muchas veces trabajamos a través de pasos y no nos damos cuenta que realmente lo que tenemos es una metodología propia, ¿no? Y que con esa metodología podemos ayudar a los demás. Es increíble.
Sí, y fíjate que como a mí me gusta mucho el dibujo, o sea, parte de lo que incluyo en el libro son dibujos. Y a los que están diseñando y les gusta también este tema, lo que incluí es ejercicios de dibujo. Entonces, cada capítulo puedes dibujar en el libro. ¿Por qué? Porque incluye el dibujo en la metodología. Porque, por un lado, es verdad que la indagación, la reflexión nos ayuda a tener respuestas, pero en mi caso también me di cuenta que la intuición venía a través del dibujo. Okay. Entonces, había temas que yo decía, yo le di muchas vueltas y ya hasta me estoy así como que esto ya lo había visto. Entonces, descubrí que cuando me ponía a dibujar sobre el tema, encontraba respuestas y yo, ay, ya lo vi claro. Entonces, digo, sí tengo formación en arte terapia, pero cuando lo hice conmigo, es diferente aplicarlo que otros lo hagan a cuando tú pasas por algo. Me claro. Dijo que, wow, tenemos una capacidad intuitiva que a veces no la exploramos tanto porque la lógica es la que está más desarrollada por la academia, por nuestra formación o lo que sea, pero en la intuición te da muchas respuestas. Entonces quise incluir en uno de los pasos que yo le llamo el diseño de tu puente, a través de algunos formatos de dibujo que te pueden ayudar a que tú trabajes ese tema a través del dibujo. Súper interesante. Ahora, el hecho de estar dibujando es como que también uno puede entrar como en una especie de trance y por eso surgen las ideas. Pregunto porque yo soy un desastre dibujando, por ejemplo. Esa es una pregunta porque me dicen, es que yo no sé dibujar, ¿cómo se me va a dar? Para eso precisamente, en un principio no estaban las plantillas. Entonces dije, ¿cómo le ayudo a las personas que si les pongo una hoja en blanco es como muy intimidante la hoja en blanco, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? Yo sí, seguro. Entonces dije, bueno, les voy a incluir una plantilla para que puedan guiar, y aparte están las instrucciones, ¿no? Para que puedas guiar. Entonces, ahorita me acordé uno de ellos que está muy sencillo, que es como cuando pintas un mandala, que son una serie de círculos para trabajar la atención plena. Entonces, está súper sencillo, son dibujos, solamente que son círculos, perdón, solamente que en cada círculo te pido que tu atención esté en un sentido. Y mientras estás pintando en el primer círculo, tu sentido está, por ejemplo, en los olores. Entonces, dirigir tu atención en los olores y estar pintando en eso, es como un trance meditativo, como bien lo mencionas. O sea, ayuda a que tu atención está súper estresada, entonces haces foco. Y luego te vas a otro sentido, a través del color. Vas a usar la vista. Solamente vas a ver el color morado, por ejemplo. Y toda tu atención va a estar en el color morado. Y así te vas en cada círculo. Y eso sirve también, porque a veces estás tan saturado la mente que dices, si me pongo a leer, si me pongo a aprender algún concepto, ahorita estoy saturado. Exacto. Entonces cambias de canal, cambias de hemisferio, te vas al dibujo, no ocupas pensar, solamente dirigir tu atención. Y con eso ya puede ser una práctica que te puede llevar a otro puente, que te puede llevar a un estado más relajado, por ejemplo. Es verdad, porque vos sabés que como soy, ya te digo, un desastre dibujando, pero es cierto que me gusta pintar. Entonces, me compro de esos libros para pintar para adultos. Ah. Sí, y hay veces que me puedo pasar, pero muchísimo tiempo pensando, pintando, y cuando termino, aparte de estar relajada, es verdad que también mi creatividad como que se potencia. Sí, y también, fíjate, me ha pasado cuando los que, pues estar en un trabajo creativo y ves que estoy bloqueado. Pues estoy bloqueado, sé que necesito crear algo, pero simplemente no se me ocurre nada. Este ejercicio que acabas de comentar es buenísimo para que la mente se relaje. Lo que pasa con el bloqueo es que te saturas o presionas mucho a la mente porque tengo que lograr esto. Exacto. Entonces, ante más presión, es como si se... bloqueo, claro. Más presión, más Entonces, sobre todo en trabajos creativos, porque hay gente que me dice, a mí me gusta trabajar bajo presión. Le digo, sí, pero no estás creando algo.
Claro, O sea, es diferente. es diferente. Cuando hay que crear, por mucha presión que tengas, pues si no se te ocurre algo, no hay manera. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, sí hay manera, pero necesitas cambiar de hemisferio, decirle al cerebro, a ver, vamos a relajar, porque ha estado mucho tiempo con presión. Y lo que pasa con presión es que tenemos como una curva que le llamamos esta curva del estrés, que si estoy sosteniendo mucho tiempo con estrés, lo que pasa es que el cerebro va a pedir naturalmente un descanso. Entonces, esos descansos de 10 minutos para volver a planear y volver a tener este espacio de creatividad, lo puedes hacer mediante el dibujo y te lleva 10 minutos. Con las plantillas te lleva 10 minutos. Los libros estos que comentas de mandalas, o simplemente yo a veces les pongo la hoja en blanco y empiecen a rayar así, con color libremente. Entonces, toda esa energía que estás fluyendo en el dibujo, luego ya te da espacio para que entonces sí regreses y te enfoques en el espacio creativo. Es lo que hay que hacer. Graciela, háblanos un poquitito del arte terapia. Ajá, fíjense, fíjense, parte de la metodología, hay varias corrientes que pongo según el tema, pero sí cuidé que el tema del dibujo y de la arteterapia estuvieran todos los capítulos, por este tema que te digo, que la arteterapia lo que nos sirve es para trabajar un tema a través del dibujo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el objetivo no es que pinte súper bien, el objetivo es que tenga respuestas a través del dibujo. ¿Y cómo son las respuestas? Por ejemplo, a veces lo combino con la visualización creativa. Por ejemplo, hay personas que tienen que tomar una decisión, o chicos, por ejemplo, que no sé qué estudiar, carrera A o carrera B. Entonces ya hicieron su investigación, los pros y contras, y la parte lógica ya la hicieron, y dice, sigo sin saber. O sea, sigo confundido. Entonces, un ejercicio de arteterapia es, por ejemplo, que viene también aquí en el libro, se llama escenarios. Entonces viene como un escenario y les pido, por ejemplo, que visualicen cómo sería si ya vivieran A y si ya vivieran B. O sea, como si ya estuvieran presente. Entonces, primero lo trabajamos con visualización, con la imaginación. Y aquí tratamos, esto creo que tú también lo manejas ahora, todo lo de PNL, es decir, estar con todos los sentidos y también estar consciente a qué siente tu cuerpo, cómo es el impacto, la gente que te rodea y todo lo que alcances a ver en la visualización, estar muy consciente y luego lo vacías al dibujo. Ok. Entonces, en el dibujo todavía puedes encontrar más cosas. Dibujas lo que visualizaste, aunque sea símbolo, no importa que no dibujes bien, como la postura de tu cuerpo, las emociones. Oye, en esta decisión me sentí, por ejemplo, a veces me dicen, el cuerpo hasta se me tensó. O sea, nada más de pensarlo, el cuerpo hasta se me hizo así. Entonces, todos esos detalles lo ponemos en dibujo. Si lo puedes dibujar, lo dibujas. Y si no, lo vas escribiendo. Y luego hacemos lo mismo para la opción B. ¿Qué pasaría si ahora yo me voy en la B? Y haces el mismo ejercicio en la B y el cuerpo te da información. Es impresionante. Wow. Sí que me suena como en paralelo a la escritura automática, ¿no? Cuando uno deja, o sea, toma lápiz, papel y deja que la mano escriba por sí misma, porque bueno, obviamente el dictado viene del inconsciente, ¿no? Es un poquito. Así es. Exacto. Y aquí en arteterapia, bueno, yo trato de siempre incluir las dos, la parte de imaginación o visualización y luego la parte de dibujo, porque luego el dibujar también te das cuenta de cosas. Mira qué interesante que aquí me dibujé bien chiquito y aquí me dibujé con las manos hacia expandidas, por ejemplo. Entonces, más que diferente a psicología, más que darles una interpretación, la persona se da cuenta de cosas. Oye, qué interesante, mira, aquí me dibujé de esta manera, aquí me sentí de cierta manera, aquí surgieron ciertas emociones. Entonces te da más elementos para tomar decisión de manera intuitiva, porque la otra, yo creo que de alguna manera todos ya sabemos la manera racional y lógica de tomar decisiones, ver pros, ver contras. Entonces es como darte otra información que a lo mejor no la tienes tan a la mano y la tienes de manera visual.
Otra manera de aplicar arteterapia es, por ejemplo, ver tus patrones. Hay un dibujo que a mí me gusta mucho, déjame se los muestro, es como un cómic. Se lo muestro por ahí. Qué bonito, me encanta. Está muy chistoso, pero también hay que usar el sentido del humor. Entonces, hay otra manera de arteterapia, usar el sentido del humor, por ejemplo. Este cómic es para manejar un síntoma cuando tienes mucho estrés. Ya ves que de repente cuando hay mucho estrés te da migraña o te duele el estómago. Entonces, a veces con la enfermedad la gente lo vive con mucha angustia. Es que te tengo, y entonces eso te da más estrés y es un círculo que nunca acaba, ¿no? Es un círculo vicioso. Ajá. Entonces, hacerlo en dibujo lo que te permite es ver al síntoma desde lejos. O sea, por ejemplo, este dibujo que ves aquí, lo que trabajamos es un estómago. Te lo enseño. ¿Te fijas cómo está el pobre estómago? ¡Ay, qué bueno! Entonces está chistoso porque digo, dibújame cómo se siente tu estómago. Y me acuerdo que la metáfora que me dio es un estómago, le puso cabeza de piedra, porque se le hacía tan duro por la presión y los nervios, que le voy a llamar a mi estómago cabeza de piedra. Y lo dibujó de esta manera. Y con el ejercicio lo que vamos viendo es qué piensas, qué siente tu estómago y qué mensaje te quiere decir, porque el cuerpo también nos da mensajes. Entonces, si yo les pregunto, hay personas que están muy conectadas con su cuerpo y me dicen, claro, si toco mi estómago me dice esto. Pero hay personas que van en otro proceso, entonces el dibujo ayuda a guiarte a entrar en conexión con tu cuerpo. Y primero lo dibujo y ya dibujarlo así como te lo mostré y con cabeza de piedra ya te dice algo, ¿no? Y dices tú, así está mi estómago, o sea, te hace tomar conciencia. Perdón. Sí, dime. Quería preguntar, tiene mucho que ver con la intuición en realidad, que viene desde el estómago. Sí, así es. Entonces vas haciendo es que el cuerpo y la intuición están súper conectados. Claro. Como que el cuerpo no tiene ese filtro que la mente pone ante mil excusas, creencias y demás. O la mente también empieza con sus no debería sentirme mal, no debería darme el estómago. Entonces, esto no nos funciona para conectar con lo que nos está diciendo este órgano que se sienta mal para ti. Claro. Entonces, entrar en contacto, vienen ahí guías, ahí vienen como varios globitos para que te hagas varias preguntas de qué te quiere decir tu estómago ante esta situación estresante. Porque ahorita como vivimos tan acelerados, darnos ese espacio para ver qué me está diciendo mi cuerpo, porque si no paro, algo me va a hablar más fuerte, el síntoma se va a hacer más fuerte. Exacto. Ayuda mucho a manejar todos los temas de síntomas relacionados con estrés o síntomas que son recurrentes. Regularmente me duele la cabeza cada mes. Oye, pues algo te está diciendo ese dolor de cabeza, ¿no? Exactamente, tal cual. De todas maneras, digamos, la arteterapia y esto último que nos estás contando sirve como para dilucidar cualquier tipo de conflicto. Sí, de hecho, qué bueno que lo tocas porque la metodología está hecha para darte un recurso. ¿Sí? O sea, el primer paso, si lo puedo explicar así muy sencillo, es identifica el reto que tienes ahorita. Oye, mis retos ahorita con el estrés, mis retos con las emociones, mis retos al tomar una decisión. Entonces, los capítulos están así por retos para que, oye, ahorita traigo esto y necesito trabajar en esto. Entonces, ya te vas al capítulo 8 y lo trabajas, por ejemplo. El segundo es darte un recurso. Por ejemplo, para las enfermedades, ¿qué es el recurso? Aprender algo que nos dé información para entender lo que nos pasa de manera diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es una enfermedad, tal cual lo dices ahorita, aquí me apoya mucho con todo lo que es biodescodificación, bioneuroemoción, todos estos temas que están en boga de manera muy sencilla, obviamente explicado, para que podamos entender que la enfermedad nos está diciendo algo y muchas veces tiene que ver con un conflicto que no hemos resuelto. Ajá, entonces vienen ahí varios ejemplos para entender o dónde puedes investigar más si te gusta este tema, pero entrar de manera sencilla cuál es el conflicto que no estoy aún resolviendo, que mi cuerpo me está gritando alerta. ¿Sí? Me encanta.
alerta. Alerta, pon atención aquí porque muestro yo el ejemplo como si nuestro cuerpo fuera un tablero y nos está diciendo, cuando se prende este tablero, que es el dolor o el síntoma, nos está diciendo, aquí, pon atención aquí. Entonces, ya sea que lo hagas con el ejercicio del dibujo, a ver si tú puedes entrar en contacto con esta emoción o conflicto que te está diciendo el cuerpo, o bien te paso por ahí tips para que puedas investigar también que hay un significado también en cada órgano según el dolor o el síntoma. A mí me gusta más primero el primer abordaje de si tú puedes encontrar lo que dice este mensaje que es a través del dibujo, que tú entres en contacto. Me he sorprendido mucho que las personas incluso se presentan, ¡ah! Dice esto. O sea, nunca lo había escuchado y lo escuché por primera vez. Entonces eso para mí es maravilloso porque va, por eso le llamo puentes, va creando puentes a esas partes de nosotros que las tenemos separadas. Claro. Claro. Estoy separada con mi intuición, estoy separada con mis emociones, también me pasa mucho. Personas que están muy desconectadas de las emociones y tengo que hacer. Entonces, hasta que entre un síntoma, entonces ya, a ver, algo me pasa y tengo que hacer algo, entonces hay que crear puentes hacia tus emociones. Tal cual. Se me ocurre otra pregunta que es, digamos, si la persona trabaja esa emoción o, bueno, lo que le esté sucediendo con los ejercicios que están en tu libro y llega, bueno, a dibujar, en realidad el dibujo viene como inconsciente, ¿no? Desde el inconsciente. ¿Cómo hace justamente la persona para poder interpretar ese dibujo? ¿Vos le das algunas pautas? Sí, buenísima pregunta. Hay una parte de la metodología que una vez que ya dibujas, la parte de este método se llama, hay dos partes, que es diseño de puente, construye tu puente. Es decir, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo lo construyo para hacerlo vida? Entonces, claro, hay ciertas pautas y preguntas que te van llevando de la mano para decir, bueno, si veo esto, entonces ahora, ¿qué hago con esta información? Entonces, viene por ahí una guía, dependiendo del tema que trabajes, para que puedas hacerte cargo de esto que descubres. Lo ideal sería, si esto persiste, pues que puedas estar acompañado también, pero si no, el paso mismo te va llevando como una especie de guía para que tú sepas qué hacer con esta información, y lo que más me interesa, que es el último paso, es que atravieses ese puente. Es decir, y fíjate que este paso no lo había agregado y todo fue por un feedback que también esto que recomienda Débora, que me parece buenísima idea de que alguien más lea tu libro antes de que lo lance. Los famosos lectores cero se les dice. O beta, que les llaman cero. Oye, dan mucha luz, porque de repente cuando escribes te metes tanto ya en el tema o en la escritura que obvias muchas cosas, ¿no? Y cuando alguien más lo lee, dices tú, oye, pero y me acuerdo mucho de esta pregunta que el lector me hizo, ¿y a qué horas voy a atravesar mi puente? Me encantó. Me encantó porque dije, pues sí, a lo mejor yo lo puse como obvio, ¿no? Pero lo puse como paso, y también viene algunas pautas, porque siempre estamos aprendiendo, es decir, voy a hacer la práctica, y en la práctica sigues aprendiendo. O sea, es como, por ejemplo, yo que también veo mucho el tema de innovación, le decimos, cuando sacamos un producto o servicio, vamos a testearlo, vamos a probar a ver si la persona le hace sentido, si funciona. Bueno, lo mismo en ti, vas a testear esta nueva práctica y vas haciendo ajustes. Oye, para mí me funcionó esto no me funcionó, y es el último ajuste que vas haciendo. Ayer me decía una coachee, dice, es que, de que estaba trabajando otro tema de emociones, me dice, es que ya lo sé y no me sale. Y le comentaba, fíjate, en los procesos humanos y en la vida, en cualquier proceso, entender que estamos en un proceso y no es, ya lo aprendí y ya me va a salir a la primera, sobre todo cuando es un tema interior, ayuda mucho a, primero, a ser más compasivos con nosotros, porque de repente ya queremos ser perfectos a la de ya. Y no, en la vida es un proceso, y vamos diseñándonos, vamos viendo esto,
cómo me funciona a mí, cómo lo voy acoplando, y también observo que esto es por capas. O sea, ya descubrí una capa, ok, ya di un pasito, pero hay más capas. Entonces sigues trabajando en otras capas más profundas, y entonces ya se va completando o integrando, le decimos, este aprendizaje o este recurso que acabas de aprender. Excelente. Quiere decir que el libro es muy completo. Pues viene con todo. sí, bueno, la verdad traté de hacer resumido varios de los retos y sí dar de varias corrientes. De repente me decían, oye, entonces es solo de coaching o es solo de arteterapia. Y yo les comentaba, mira, yo me siento muy agradecida y también como con muchas ganas de compartir lo que yo he recibido. Este camino es como de búsqueda, al menos así empezó para mí, de búsqueda personal, y me imagino que te ha pasado a ti también, o los que estamos en este camino de búsqueda, vas aprendiendo varias corrientes, vas aprendiendo varias maneras de trabajar una situación. Entonces fue lo que hice yo. En unas partes vemos coaching, en otras partes vemos el tema de arteterapia, pero lo hice con metodología para que sea, independientemente si no sabes que estábamos trabajando, la metodología te lleva, y al final obviamente viene bibliografía o recomendaciones. Si tú quieres saber más de un tema en particular o de una corriente, pues puedes profundizar en tu investigación, ¿no? De hecho, me gustó mucho porque lo aplicamos hace poquito a un grupo con una psicóloga. Ella lo está usando para aplicarlo, los ejercicios. Y me encantó escuchar a una de ellas, porque cuando ya llegamos a la parte del dibujo y lo ve, hicimos como, esa ocasión trabajamos como un cómic, porque también la parte del cómic trabajamos a que observes cómo reaccionas ante tus emociones. Pero al verlo en cómic, tienes dos beneficios. Lo haces con sentido del humor, para que no te aflija tanto. Es verdad, es verdad. Generas distancia, porque de repente cuando lo vives es muy difícil salir de tu emoción, y el cómic lo que hace es que lo ves cómo funciona tu patrón. Todos tenemos un patrón a la hora de reaccionar ante cierta emoción que ahí nos está dando dolor de cabeza, por ejemplo. Ella me acuerdo que trabajó, una de ellas trabajó el enojo, porque si yo exploto y luego ya no me entero quién salió herido, y otra de ellas trabajó el que al revés, no podía expresar. O sea, claro, ante cierta autoridad, dice, yo me quedo muda y no sé qué hacer con esa emoción, siento mucho miedo. Entonces lo trabajaron las dos así en cómic, así como viene en la plantilla, y cuando se vio, se pudo ver así de lejos, y dice, ay, es más sencillo de lo que creí. O sea, hacer el cambio, dije yo, wow, o sea, me dio muchísimo gusto, porque de eso se trata, o sea, de hacerlo sencillo, cosas, no significa que no sea profundo, pero me he dado cuenta que entre más rebuscado hacemos un concepto, generamos mucha distancia y no lo apropiamos, sobre todo. A lo mucho decimos, qué interesante. No, pero cuanto más sencillo, más se puede aplicar, y al poderlo aplicar, se nos hace útil, porque si no, ¿para qué lo tenemos? Exacto, porque una pregunta que me dicen, oye, es que, y si no lo entiendo, es que yo no sé estos temas, le digo, al contrario, son retos que el objetivo mío fue hacerlo muy sencillo, que no importa que no sepas de estos temas, pero son retos que todos compartimos como seres humanos, como te comentaba. Hay una última parte que lo dejé para el final en el libro, que habla del propósito. Okay. O sea, también entrar en la parte de descubrir tu propósito o descubrir tu talento, porque de repente la palabra propósito se hace como muy grande, ¿no? Pero ir descubriendo tu talento, y viene como una brújula que a los que gusten les puedo mandar eso de regalo a las personas que te escuchen. Una brújula para que puedas ir viendo con el dibujo y con preguntas cuál es ese talento que tienes para dar al mundo. Y a veces las personas me dicen, es que talento, me imagino como que alguien súper bueno para la música o el arte, o sea, también como muy grande. Pero yo les pongo mucho el ejemplo, me encanta, de una mujer que uno de sus talentos que descubre es la escucha. Y dices tú, bueno, ¿y qué hago con la escucha? ¿Es escuchar bien?
pues empezó a ofrecer a la gente 30 minutos de escucha en acompañamiento. O sea, no era psicóloga, no daba consejo, no daba coaching, solamente escuchar. Ok. Pues tu historia me parece maravillosa porque ya tiene ahora una fundación de personas que ofrecen la escucha a personas que lo necesiten. Wow, no sabía de eso, nunca lo había escuchado. Entonces me pareció increíble porque dije, no lo puedo creer, o sea, pareciera un talento que esto, ay, bueno, pues lo escucha, pues, ¿qué puede servir? A lo mucho, pues, para mis amigas más cercanas, ¿no? Pero ella, con eso que descubrió, que pareciera muy sencillo, pues ya hay gente que hizo una gran comunidad de gente que le ayuda a ofrecer su escucha, incluso ha ido, por ejemplo, a instituciones, a cárceles, por ejemplo, a lugares donde el trabajo es bajo mucha presión y que alguien escuche 30 minutos es un bálsamo. Entonces, encontró muchas aplicaciones y el talento yo me he fijado que así es. O sea, una vez que lo descubres y lo pones al servicio, generalmente tiende a expandirse porque encuentra a quién servir. Exactamente, exactamente, me encanta. Entonces si tu trabajo es por ahí o estás en esa etapa de la vida, y les digo etapa porque una compañera me decía, ay, es que yo la verdad no me levanto en el día y me pregunto cuál es mi propósito, ¿verdad? Tengo que resolver el día a día. Entonces le cuento, bueno, fíjate que el desarrollo humano o el desarrollo de talento, como tú lo quieras ver, también pasa por etapas. Entonces, hay una etapa semilla en la que ahorita estoy sobreviviendo. Entonces, lo que quiero es hacerme cargo de cómo le voy a hacer para el mes, cómo le voy a hacer para sentirme mejor de salud, por ejemplo. Y claro que en esa etapa no te preguntas cuál es el propósito de lo que quieres hacer, recuperar el aliento. Entonces, esa es todo. Así es. Entonces, hay una etapa del libro donde viene mucho el tema de la aceptación, por ejemplo, porque hay cuestiones o momentos en la vida donde hay que aceptar primero o sirve mucho aceptar primero lo que no puedo cambiar cuando estoy pasando en una situación crítica, para tener tantita luz y espacio de vitalidad para empezar a salir adelante. Entonces, la aceptación es un recurso que también se aprende porque no es sencillo, y aceptar no viéndolo desde la resignación de que pues ni modo, ya me tocó esto, sino una aceptación que te lleve a la paz y a no gastar recursos en querer cambiar lo que ya no puedes cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, el pasado, una situación difícil, o cuando el problema es otra persona, una situación muy complicada con otra persona y quieras cambiar a la otra persona, pues de una vez te adelanto que es energía que estás tirando, ¿no? Porque cada quien es libre de marcar su proceso de cambio. Entonces, sí viene el libro para según la etapa en la que estés pasando, por eso a propósito lo dejé para el último capítulo, porque sí, obviamente a mí me ha pasado y todos tenemos estas etapas en las que ahorita no se me ocurre nada para crear, ni estoy pensando en mi propósito porque estoy en una situación muy difícil. Entonces ahí el abordaje es distinto o el capítulo que te va a servir es distinto, pero sí poco a poco tú solito te vas a dar cuenta, ya estoy listo para el que sigue. ¿Sí? Porque ya me hice cargo de esto, ya acepté lo que no puedo cambiar. Y fíjate que también en propósito pongo, una de las preguntas habla de eso. A veces el propósito ni siquiera es un talento, o sea, ni siquiera es algo que hagas muy bien. Es una situación crítica que también he conocido muchas personas así, que hacen de eso un talento. Oye, como yo ya supe con esta situación crítica, por ejemplo, personas que han pasado por cáncer, pérdidas muy fuertes, lograron salir adelante y gracias a eso ahora tienen el propósito de ayudar a más personas. Entonces es un talento que en la vida se hubieran imaginado, no eran buenas para eso, no lo habían descubierto, pero a veces en las crisis vienen estos regalos que nos da la vida para descubrir algo más. Exactamente, porque en realidad ni siquiera sabíamos que lo teníamos hasta que nos sucede lo que nos sucede. Exacto, hasta que viene la crisis te empuja a ver qué más hay, a ver, oye, esto cómo se resuelve, y a través de las crisis
hay un aprendizaje. Regularmente, si los que nos escuchan y saben más del proceso de duelo, generalmente cuando ya un duelo, una crisis ya se resuelve, viene al final un aprendizaje. Algo aprendí de esa crisis. Cuando llego a esa etapa de aprender de la crisis, entonces ya estoy listo para compartir. Ya estoy listo para esto, cómo le puede ayudar a más personas. Y eso es algo maravilloso que yo he visto en las personas que usan las crisis, no solamente como oportunidades, sino como plataformas para ayudar a más personas. Exactamente, y el preguntarse para qué me está pasando esto en lugar de por qué a mí. Que la diferencia buenísima pregunta. Y fíjense qué pasa con estas dos preguntas que parecen muy inocentes, pero nos llevan a lugares distintos. Total. Sí, el por qué a mí me lleva al sufrimiento y a la víctima, a decir, no puedo hacer nada al respecto porque el mundo me hizo tal. Ajá, entonces ahí no hay mucho espacio para crear o para ver alternativas. Una compañera que aprecio mucho, que también fue una de las que presenta el libro, me dice, para mí el libro fue conocer o abrir posibilidades. Entonces de eso se trata. Me encantó cómo lo describió, porque cuando estoy en ese por qué a mí, si te fijas, no hay posibilidades, estoy viendo el pasado. Estoy viendo todo lo que no pasó y yo quería que pasara de esta manera. Pero en el para qué me abre posibilidades, porque entonces empiezo a preguntarme para algo, para aprender algo, para que yo viera cosas diferentes. Incluso, por ejemplo, a mí me toca acompañar a ejecutivos, a ejecutivas que pierden su trabajo. Entonces, cuando están en el por qué, hay mucha frustración, hay mucho coraje con la empresa anterior, por ejemplo, con el jefe. Pero cuando cambian, hacen ese cambio, ¿para qué me pasó esto? Han salido de ahí emprendedores incluso. O sea, ¿para qué? Oye, voy a emprender esto, voy a crear esto, para algo me pasó, déjame me doy el espacio y surge otra posibilidad diferente a quedarte en el espacio del por qué a mí. Exactamente, exactamente. Contame, Graciela, un poquito el proceso de escritura, ¿cómo fue? Yo me acuerdo que arrancamos juntas, bueno, después por circunstancias X no pudimos continuar, pero me alegré muchísimo cuando vi que estabas presentando el libro. Dije, qué bueno, me encanta que hayas perseverado, que hayas continuado. ¿Cómo fue entonces ese proceso? Sí, bueno, para mí fue como fue como varios procesos en uno. El primer proceso, tengo yo un pizarrón aquí en el estudio donde trabajo. El primer proceso es el proceso creativo tal cual, o sea, yo llené de ideas, o sea, de hecho el tema del puente fue cuando creo que estábamos en pandemia incluso todavía, porque no se llamaba así el libro, se llamaba Rediseñarte, así se llama mucho de lo que hacemos. Pero me acuerdo que yo en pandemia empecé a sentir con mucho temor por muchas situaciones que pasaban y me acuerdo que me puse yo en esta visualización que te cuento o en esta meditación y empecé a verme como si fuera un valle que estaba muy grande de cruzar. Entonces al ver este valle dije, es que así me siento, o sea, que si doy un paso me caigo al vacío, o sea, de experimentar este temor que te comento. Y en esta meditación de repente veo esta figura de un puente, o sea, como si me llevara al otro lado y no importa lo que hay allá abajo, el puente te va a llevar a un lugar de más luz. Y así quedó. O sea, por eso te digo que yo sí creo mucho en la visualización creativa, en la meditación, en la intuición, porque de veras te da información que si le hubiera yo dado muchas vueltas, no llego a eso. Entonces lo empecé a dibujar. A ver si al ratito te paso el dibujo, el primero cuando empecé a hacer el boceto. Y lo dejé para mí, o sea, no lo asocié con el libro ni nada, como que, ay, sí, lo dejé para mí, qué bonito, y sentí muchísima paz después de ver ese puente. Me imagino. Y después ya es como, no sé si te ha pasado a ti, que es como una idea que está ahí como que, hola, y lo empezaba a dibujar y dije, a ver, voy a ver qué más me quiere decir esta imagen, y empecé a escribir un artículo primero nada más acerca del puente que estábamos pasando toda la humanidad en la pandemia, de si no nos uníamos a construir algo y pasar al otro lado, iba a ser muy difícil vivir esto en soledad. Claro.
Y así empezó con artículo y después ya fui pegando más ideas. Entonces el proceso creativo fue, en mi caso fue así. Ya tenía un avance de la idea del libro y empecé a escribir ideas primero. Así, a mí me gusta mucho trabajar con post-it en el pizarrón o dibujo en el pizarrón. Y ya después que vi todas las ideas o temas que yo quería abordar, me sirvió muchísimo, la verdad, tu recomendación de hacerlo metodología, porque ahora como las junto, ¿verdad? Tengo todas las ideas y ahora cómo las ordeno. Entonces, el segundo paso, ya no me acuerdo en cuál voy, que hice fue ordenarlas. Entonces dije, bueno, cada tema que quiero hablar va a ser un capítulo. Primero ordené capítulos. Y sobre ese capítulo yo quiero contar una historia. Tengo muchas historias de gente que me ha tocado acompañar en coaching o en otros temas de voluntariado que he acompañado a muchas chicas y mi propia historia. Entonces dije, bueno, según el tema, ¿qué historia modela esto que quiero contar? Entonces me fui hacia ahora la historia. Y lo tercero es la metodología. ¿Cómo explico con pasos para que no solamente veas que, ay, qué padre que le funcionó a esta persona, ¿no? Qué bonito que le funcionó, sino cómo lo hago mío. Claro. Cómo lo hago mío, que era mi principal objetivo, de que te lleves una herramienta que lo pueda hacer tú. Y entonces fue cuando hice ya la metodología, ¿no? Por pasos. Y como a mí me encanta el tema de los dibujos, pues le hice también usando la metodología. Déjame te enseño los dibujos. Te va llevando por pasos. Ah, hermoso, porque además es súper visual y bueno, para las personas visuales es muy importante. Sí, siento, yo estoy súper visual también, entonces dije, bueno, así ya sé en qué paso voy del método y si llego hasta el paso 2 está bien, pero ya sé en qué paso me quedé y luego lo retomo. Claro. Entonces fue el último paso de hacerlo método para que tú sigas tus pasos y los últimos pasos fue el tema del dibujo, o sea, qué plantilla, qué dibujo puede acompañar a este tema. Entonces me puse a crear también plantillas para cada tema, para que fuera muy sencillo a cualquier persona que me gusta dibujar, tú lo haces a mano libre y si necesito plantilla, pues ahí tienes la plantilla, ¿no? O sea, que nadie tiene la excusa, ¿no? O sea, no hay todos pueden trabajar con tu libro. Todo. Excelente. ¿Y cuánto tiempo te llevó el proceso? Desde que pensaste, voy a escribir un libro, hasta que lograste tenerlo en la mano. Híjole, pues es como, cuando te escucho siento que estoy usando muchas palabras mexicanas. No importa, te entendemos. Pero me llevó, la primera idea fue hace 4 años, fíjate. No empecé así a full hace 4 años, pero fíjate cómo empezó. A mí siempre me había dado ilusión, me acuerdo que una vez escribí, me encanta leer. Entonces, para mí los autores son como mis amigos, o sea, me he estado rodeada así como me encanta leer y me siento muy acompañada. Y en temas que yo mismo he pasado en procesos, me acompañaba un libro, o sea, me acompañaba un libro como me daba esa certeza de que aquí hay respuestas, ¿no? Exacto. Pero de eso a que yo escribiera uno, se me hacía imposible, o sea, solamente las grandes mentes escriben libros, no sé, se me hacía algo muy, 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 muy bello, porque yo lo disfrutaba mucho, pero de eso que yo lo hiciera, pues es una gran distancia, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de cuando acompañé a un amigo a su presentación, nos invita, y fue la primera vez que cuando lo vi a él, dije, es posible, yo también podría. O sea, me acuerdo mucho porque de pensar es imposible, me encantan, pero de eso que yo pueda, pues. Exacto. Yo de carrera soy arquitecta, entonces pues no tengo formación de literatura, y luego me formé en todo esto del coaching y el desarrollo humano. Pero sí me acuerdo de esa primera vez que dije, es posible, porque lo vi más cercano. Entonces, del es posible, ahí nació la espinita de que, pues, ¿de qué lo haría? Y empezó así la cuestión, ¿no? Poco después empecé a tomar algunas clases. A mí, en sí, siempre estoy estudiando algo, me gusta mucho aprender. Y dije, nunca he aplicado la creatividad a la escritura. Siempre había sido a la pintura, al arte, a la arquitectura, hasta la escultura un rato estuve, pero la escritura nunca. O sea, nunca había hecho esta relación de creatividad y escritura. Entonces me encantó. Es como dices, empecé así como que a escritura libre
y dije, wow, se siente increíble escribir. Y no importa que nadie lo lea, o sea, yo la experiencia de escribir me pareció muy bella. Y poco después, te digo, empecé con la primera idea del libro, se llama Rediseñarte, porque así se llama, pues este espacio que yo tengo para compartir talleres y para dar coaching. Y dije, bueno, pues para que se parezca a mi marca, pero una vez que pasé por esta situación que te comento del puente, o sea, yo ya no podía quitarme la cabeza la figura, la metáfora. Obviamente, obviamente. Qué Entonces, mejor que un puente, de verdad. así es. Entonces dije, voy a cambiar la estructura, y voy entonces a tomar la metáfora del puente para hacerlo mucho más sencillo, para irme por temas, y fue la segunda etapa que te platiqué, que empecé ya con darle estructura. Y la última etapa es la etapa de la edición, o dárselo a leer a alguien más, que para mí fue todo esto lo disfruté muchísimo. La etapa de edición la sufrí, Débora, te confieso. Te iba a preguntar justamente. Sí, ¿por qué? Pues porque no pensaba yo que fuera tantas revisiones, es decir, revisas y te regresan y otra vez, y me parece algo que si lo puedes hacer, yo creo que sí, yo te lo recomiendo mucho, digo, lo sufro, lo digo entre comillas, porque la escritura pues fluye, ¿no? Y a veces te sientes y salen 20 páginas cuando estás inspirado, y la edición pues es más detallada, ¿no? Y si encuentras una persona que te ayude a editar, Débora me dio el primer capítulo y la verdad te da mucha luz, y porque sí necesitas otros ojos, pienso yo, para que vean tu libro, porque también puede pasarte que una de dos, o dices tú, oh, se me hace que no funciona, o te enamoras mucho del libro y no ves las áreas de oportunidad, cualquiera de las dos te puede pasar. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, otra tercera persona que lea tu libro, que lo edite, que sepa más de estos detalles finos, ayuda muchísimo allá a darle forma final al libro. Ese fue el proceso, hasta el mes pasado que lo lancé, justo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo lo lanzaste, digamos, a través de una editorial, por tu cuenta, autopublicación? ¿Cómo hiciste? Sí, fíjate que fue otro proceso de investigar, y sí vi el tema de editoriales, pero fíjate que investigando Amazon, ahorita está publicado en Amazon, pues me encantó la plataforma porque pues dices, puedes llegar a todas las partes del mundo, entonces eso a mí me da mucha ilusión el que puedas llegar a tantas personas, digo, a través de una editorial también, pero si eres un escritor como yo, emergente, que a lo mejor si quieres llegar a más gente, pues Amazon es una muy buena plataforma para que empieces a publicar. A mí me ha funcionado muy bien, e incluso, por ejemplo, aquí en México, en Monterrey, está la Feria Internacional del Libro, cada año se hace. Y pues obviamente a mí también me da mucha ilusión tenerlo. En Amazon están las dos, en digital y versión física. Te iba a preguntar, perfecto. Sí, están las dos, está en ebook y está en versión física. Y lo que me gustó mucho de Amazon es que también puedes pedir copias de autor. Exacto. Que es lo que yo hice, por ejemplo, porque si investigué, de repente la impresión, no sé, depende de cada país, puede ser muy cara en algunos países. Si tú mismo imprimes, por ejemplo, tus libros. Entonces, Amazon lo que te da es, puedes imprimir 30, puedes imprimir 100, puedes imprimir 1000, y tú vas como, o uno, tal cual. Exacto. Yo quiero escribir más para mis amigos, o doy talleres, o para mi gente cercana, pues está buenísima la opción, porque puedes pedir y te llegan a tu casa tal cual, poquitas copias, y tú vas gestionando un poco más el volumen, ¿no? Porque sí me tocó compañeras que para imprimir les piden, por ejemplo, 300 copias para que salga más económico. Y dices tú, ¿dónde guardo 300 copias del libro mientras Claro. van vendiendo? No todos tienen así un espacio muy, muy grande. Entonces, pues también resuelve el tema del almacenamiento, ¿no? De los libros, y que no tengas ahí libros almacenados mucho tiempo. Exacto. ¿Y cómo hiciste, digamos, como habiendo autopublicado, cómo hiciste para participar en la Feria del Libro? Fíjense, hay una comunidad, ojalá que hay en sus países, seguramente hay. Aquí en Monterrey hay una comunidad que se llama Escritores Independientes. Ya tiene unos 10 años aquí en Monterrey,
Y lo que hacen es que se juntan varios escritores y presentan ahí en el stand. ¡Ah, qué bueno! Ajá, entonces, la verdad, una comunidad ayuda mucho, porque pues imagínate tú rentar un solo stand para estar ahí toda la semana en la feria, pues puede ser muy costoso. Y además te dan espacios o salas para los autores de manera independiente. Entonces tú puedes pagar, presentas en esta sala y ya tienes nada más a tu público, digámoslo así, que es como yo lo hice para presentar, e invitas a las personas a que escuchen acerca del libro. Pero si en tu país tienes o en tu lugar de espacio alguna comunidad de escritores independientes o estás en el área de Monterrey, pues con mucho gusto te apoyo, te podemos apoyar, porque sí me doy cuenta que cuando estuve ahí en la feria se acercaban muchos, oye, yo también quiero escribir mi libro, ¿cómo le hiciste? ¿A dónde voy? Dije, wow, o sea, hay mucho talento, pero como estás solito, estás ahí aislado, pues no te atreves o dices qué difícil. Entonces, a mí sí me sirvió mucho el conocer cómo le hacen otros, para que te allanen el camino de la escritura, porque es algo muy hermoso que yo sí creo que todos tenemos algo maravilloso de compartir, y si ya lo tienes en una idea, pues qué maravilla que te podamos ayudar de alguna manera a que lo logres, y que ese clic que alguna vez a mí, este amigo significó para mí de, yo creo que yo también pueda ser para ti y te ayude a dar el siguiente paso. Qué bueno, Graciela. Bueno, desde ya, en nombre de quienes están escuchando, súper agradecida por todo esto que nos estás contando. Me vas a dejar el link a tu libro en Amazon para que todas las personas que, por supuesto, quieran comprarlo, lo tengan a su disposición. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tenés una página web, Graciela? Sí, de hecho, les quería comentar, les voy a dejar mi correo en mi página web. La página web es www.gracielacabello.com. Ok, perfecto. Yo después lo paso también. Ajá. Y el correo es hola@gracielacabello.com. Y a los que me escriban les voy a mandar de regalo la brújula del talento que les comenté. Es un ebook más chiquito, eso se los mando de regalo para que puedan hacer el ejercicio que les comento de ir descubriendo su talento y les puede ayudar a ir dando alguna claridad y luz. Pero súper agradecida en nombre de todos. Con mucho gusto. Súper agradecida en nombre de todos. Y bueno, realmente me encantó verte. Estás radiante además. Este proceso ha sido maravilloso. Te veo muy, muy bien, muy bonita. Y me alegro de verte también, de ver que realmente terminaste tu libro, lo presentaste, entraste en todo este movimiento de los escritores independientes, así que es maravilloso. Y que ayudes a muchísimas, muchísimas personas a través de tu libro. Y bueno, quien te quiera contactar, más allá de recibir la brújula, les ponemos aquí tu email y tu página web. Claro que sí, con mucho gusto, y esa es la intención, poder ayudar, y estoy segura que tú también tienes esta idea, que estás ahí germinando. Estoy segura que con perseverancia, y si te estás caminando la mano de Débora, pues lo vas a lograr, estoy segura. Así que mucho éxito. Súper, muchísimas, muchísimas gracias, que el libro llegue a muchísimas personas con las cuales ayudarles. Y bueno, y nos encontramos en cualquier otro ratito. ¿Te parece, Graciela? Con mucho gusto, Débora, y un abrazo a todos. Bye bye. Súper, un besote. Gracias.